Muy bien. ¿Logran poder compartir pantalla correctamente? Sí, sí, licenciado, se logra visualizar bien. Muy buenas tardes con todos. Bueno, agradezco, como menciona mi presentador, poder contribuir un poco a traerles el tema, ¿no? Al cual me han solicitado. Bueno. En lo que nosotros vamos a ver un poco en lo que es el inicio de esta parte de la ventilación mecánica es variables que van a definir la parte inspiratoria y la parte expiratoria, ¿sí? ¿Cómo funciona un ventilador mecánico? Bueno, hay muchas aristas para poder definir desde dónde debe partir el funcionamiento y qué cosa debe vencer un ventilador mecánico. ¿Sí? Nuestra forma de respirar en una persona sana es a presión negativa y una forma de ventilar a un paciente que ya tiene un grado de insuficiencia o requiere necesariamente un soporte ventilatorio, ¿sí? Va a ser netamente a presión positiva. ¿Es la única manera que se puede ventilar? No, actualmente también hace muchos años salieron dispositivos, máquinas que netamente te permiten hacer también ventilación de forma negativa, pero actualmente no es algo que se realice en las instituciones y netamente esto lo hacemos a nivel presión positiva, ¿no? Pero también hay carcasas o hay netamente máquinas que están generando presión negativa. Es otro mundo, es otra forma de verlo y bueno, tiene otros enfoques fisiológicos que bueno, se puede comentar si hay alguna pregunta, también podemos hablar de esto, ¿no? Entonces, acá me va a hacer bastante, me siguen un poquito con el tema del mouse, ¿sí? Esto de acá es una imagen de un ventilador mecánico. Si vamos a hablar nosotros del funcionamiento propiamente del ventilador, nosotros en esta fase, no quiero ponerlos un poquito en no entender las diapositivas, es que para hablar del funcionamiento, nosotros tenemos que hablar tanto del sistema, qué ventilador tú estás colocando, cómo funcionan los conceptos de válvulas, cómo funciona el sensor de flujo, que es la base primordial para poder nosotros valorar la entrada de aire, la salida de aire, entender a qué velocidad está llegando, con cuánto es el volumen que se está logrando ventilar este paciente. Esto de acá, que viene a ser el ventilador, tiene que competir con algo bien sencillo, que es la fórmula del movimiento a las cuales tiene que vencer las fuerzas. ¿Qué fuerzas tiene que vencer? Tiene que vender fuerzas resistivas, todo lo que tenga que ver con sistema de conducción y las fuerzas a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, con estas dos grandes fuerzas es la que vamos nosotros siempre a entender al ventilador mecánico. Cuando ustedes empiecen a ver sus ventiladores en sus unidades, netamente yo tengo que llevar a un mundo imaginario, empezar a entender dónde está el problema. Si el problema está en el sistema de conducción, si el problema está en el nivel elástico, cómo ingresa ese flujo, te lo va a decir las gráficas. Cómo sale ese flujo, también te lo dicen las gráficas. Entonces es importante entender el concepto de presurización. La presurización es lo que uno debe entender desde la línea de que la máquina tiene dos ramales. Siempre van a haber dos conceptos. En el por dónde ingresa el aire, por dónde se retira el aire. Si yo tengo un ventilador que netamente puede tener un solo ramal, pero no quiere decir que ahí nada más está ocurriendo toda esta entrega de aire. ¿Por qué? Porque ese ramal tiene toda una característica tecnológica donde tiene que censar cuánto ingresó y cuánto salió. ¿Sí? Entonces nos quedamos un poquito con estos conceptos de que el ventilador tiene que meter un volumen garantizado y tiene que saber cuánto de ese volumen retorna a su ventilador para que haga una traducción propiamente. ¿Qué vamos a ver nosotros? No se compliquen todavía aquí. Nosotros vamos a ver desde
El punto de vista que me han pedido es variables de fase y tiempos programados o tiempos que vamos a programar en el ventilador. ¿Qué vienen a ser las variables de fase? Sencillo y simple, una respiración viene a ser un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Vamos a lo más elemental todavía de esa parte inspiratoria y esa parte expiratoria. Eso, ¿cómo inicia? Me hago la pregunta de algo tan sencillo. ¿Cómo inicia? ¿Hasta cuánto sube? ¿Cuánto termina? Y en cuánto netamente desciende o termina la fase expiratoria. Entonces, eso de ahí alguien lo valoró. Harps netamente dijo que me gustaría definir cómo vamos, cómo el ventilador va a asumir este control y qué características yo voy a ver. Entonces, nosotros vamos a hablar primeramente de de esta primera parte, variables de fase. Y ahí vamos a definir cuatro conceptos que nos va a permitir nosotros identificar qué está sucediendo en este ventilador. Muy bien, prendo mi ventilador, yo acá le pongo netamente iniciar, ¿sí? Y yo voy a encontrar netamente, si quiero, voy a ventilar un neo, un pediátrico, un adulto, fijo yo la cantidad en las cuales el peso ideal que tenga mi paciente, defino, y lo que yo voy a encontrar es un área de trabajo, ¿sí? Le voy a dar un peso ideal, más o menos, para proyectar el trabajo. Y lo que va a seguir es netamente que nos vamos a encontrar a estas características, que es lo que todos hemos venido a tratar de comprenderlas, a tratar de saber qué información, qué datos nos están sirviendo, qué cosa es lo que nos está dando de enfoque para poder nosotros hacer el tratamiento o enfocar rápido un pronóstico sobre lo que está pasando en la condición de este paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a definir? Área por área. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo pasa de un área a otra área? ¿Sí? Estas son exactamente las características que vamos a encontrar en cualquier ventilador. ¿Sí? Estas son las más básicas porque hay monitoreo un poco más avanzado, que es otro tema mucho más bonito también. ¿Sí? Entonces, como acabamos de ver acá ahorita en el ventilador, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir estas gráficas. ¿Sí? Y aquí entra un poquito el mareo. ¿Por qué? Porque lo que siempre vamos a ver en nuestros ventiladores son tres gráficas, tanto superiores, medias, inferiores, que también está en un producto cartesiano nosotros en los ejes de las Y y las X, netamente vamos a ver tiempo en la zona base y en la parte superior nosotros vamos a ver al valor de la variable. En esta ocasión, en esta variable, netamente nosotros vamos a ver a la presión, al volumen, o al flujo y al volumen. Estos son las tres curvas básicas que vamos a encontrar. ¿En qué se diferencia del lado izquierdo sobre mi pantalla sobre el lado derecho? En que yo tengo que entender que esta forma en que las siluetas de las curvas, tengo que entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la despresurización de los corrugados, cómo se está dando todo este concepto. Tanto si yo hablo que estas tres líneas es un enfoque en tiempo, ¿de qué? De volumen. ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso, ¿sí? Del lado derecho de mi pantalla, ¿sí? ¿Cómo ocurre en el tema de la presión? Esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿sí? Pero el enfoque general es entender que cuando yo en el modo volumen yo estoy teniendo el control sobre el flujo que quiero yo que se genere en un tiempo, tiene que haber un camino, una ronda, ¿sí? Un manejo en esta parte ventilatoria. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver netamente.
las variables de fase que hemos hablado hace un comienzo, ¿no? Cómo netamente el disparo se da aquí ustedes están viendo la línea A, ¿sí? La línea A, cómo inicia antes de poder nosotros definir cada curva del monitoreo, cómo inicia esa activación para que se dé el inicio de la inspiración. Variable de límite, cómo hasta qué nivel yo voy a presurizar o le tengo que dar la presión, el volumen, la característica de flujo, o sea, hasta cuándo yo le digo que es lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Y el ciclado, netamente, el fin al que está ocurriendo ese ciclo ventilatorio para el cual yo voy a tener una idea de tanto de características en la estancia o en la parte del parénquima o en el sistema de conducción para yo tener un criterio de manejo. Y la línea base, que aquí ustedes pueden ver en la parte de la D, netamente nos habla de la línea expiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría el disparo para poder conceptualizar un poquito más? ¿Sí? Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la parte inicial netamente de la despresurización, o netamente cómo inicia la parte en que inicia la inspiración, ¿sí? Disparo o trigger netamente es cómo va a iniciarse la ventilación y la sensibilidad viene a ser el nivel en los cuales yo voy a darle un objetivo, ¿sí? Tanto pueda ser para que el paciente pueda iniciar la ventilación. ¿Y cuáles son los mecanismos de disparos que pueden haber? O sea, ¿cómo se inicia la parte inspiratoria? ¿Cómo se da? No es solamente existe una manera. El disparo nuevamente se puede dar por tiempo, se puede ser disparado por el paciente y cuando es disparado por el paciente, netamente yo tengo dos formas de programar la sensibilidad en las cuales yo le puedo dar la opción al ventilador a que lo haga por flujo o que lo haga por presión. Y en que, en la parte que dice Nava, netamente ya estamos hablando de otros sistemas más inteligentes a nivel eléctricos, ¿sí? Que van a permitir también una mejor sincronía de la ventilación. Recordar que todo esto, estamos hablando de segundos y dentro de cada respiración hay milisegundos, ¿sí? Una demora de esto te crea, en el paciente crea una necesidad de ansiedad, que el ventilador se demore 0,5 segundos, es que el paciente puede empezar a luchar. Entonces, todas estas cositas ah, ah, qué es mejor flujo o qué es mejor la presión están definidas por la forma en que el ventilador entrega esa necesidad de volumen, ¿sí? Cuando alguien está en ventilador mecánico, ¿sí? ¿Y qué más vamos a definir? Netamente el disparo por tiempo y asistido controlado también llamado y el disparo manual, ¿sí? Bueno, estas cuatro entes lo vamos a tener como idea, cómo vamos a iniciar. Entonces, cuando nosotros hablamos de disparo por tiempo, yo tengo que tener un valor primero conceptualizado. ¿Y cuál es? Netamente saber que dentro de los modos ventilatorios yo tengo pacientes que van a estar
en un modo controlado o pacientes en las cuales yo sé que está ingresando a la unidad de cuidados intensivos, tiene que estar sedado porque está con el ventilador, porque tiene un requerimiento. Entonces el paciente no puede hacer ningún gasto. Tenemos que minimizar netamente el esfuerzo, el agotamiento. Entonces el paciente va a entrar a una etapa de un coma inducido, una sedación en el paciente. ¿Para qué? Para que el ventilador le dé un tiempo, le dé una chance para que el problema que tenga netamente sea solucionado, ¿no? Y una vez solucionado, bueno, cambian otras las consideraciones para que el paciente empiece a asumir su control ventilatorio. Entonces, antes que ocurra este control propio por el paciente, lo que usted tiene que hacer es netamente programar en el ventilador a cuántas frecuencias respiratorias lo tengo que ventilar a este paciente, ¿sí? Entonces, como ese paciente está sedado, no va a haber actividad muscular, ese diafragma no va a empezar a hacer la deflexión. Entonces yo tengo que programar una cantidad de frecuencias respiratorias. Al yo programar una cantidad de frecuencias, imaginemos nosotros que programemos 10 frecuencias respiratorias. Si nosotros programamos en un minuto 10 frecuencias respiratorias, yo digo, ¿en cuánto tiempo me dura un ciclo respiratorio? Un ciclo respiratorio, entonces yo digo, 60 entre 10 sale a 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada 6 segundos netamente va a haber un ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio tiene que ver con inspiración y expiración. Si yo me planteo y digo, ¿cómo será si yo le pongo 12 frecuencias a ese paciente? Divido las 60 entre los 12 frecuencias respiratorias, me dice que cada ciclo respiratorio me va a durar 5 segundos entre inspiración y expiración. Es el tiempo total sobre la suma del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Ahora, ¿qué más hay dentro de esos conceptos? Es que entre inspiración y expiración están en este ejemplo de aquí, dado que el paciente le estamos programando 12 frecuencias, este disparo no espera que el paciente jale. ¿Sí? Aquí este paciente está en un modo controlado porque netamente está sedado y cada 5 segundos se activa un trigger. ¿Qué trigger se activa? El trigger por tiempo, porque aquí no hay actividad del paciente. Cada 5 segundos, cada 5 segundos se da todo el ciclo respiratorio. Eso sería un mecanismo de disparo por tiempo, de tipo controlado. ¿Ok? Se me queda congelado. Muy bien. ¿Y cómo sería en el disparo del paciente asistido? En el paciente asistido, netamente, ocurre algo muy diferente. Que el paciente puedo yo tener programado las 12 respiraciones, ¿sí? Las 12 respiraciones y esto se va a dar también en un tiempo de cada 5 segundos, ¿sí? Pero noten la diferencia en esta parte. Cuando el paciente se mantiene la línea de base o se mantiene aquí, más o menos le estamos dando algo de 5 de presión, pues, ¿sí? Sobre esta línea de base y se vuelve a activar, netamente estamos hablando de un modo controlado o un modo en el cual el paciente no está haciendo ninguna actividad o no está disminuyendo una presurización. ¿Y qué sucede a este nivel donde inspiratoriamente se da este tiempo, pasa una parte expiratoria y aquí en la parte expiratoria ocurre una deflexión, sea por flujo, sea por presión? El ventilador entiende que esa caída de presión netamente
le está pidiendo un ciclo nuevo respiratorio. Y sucede todo lo que tiene que llegar a las metas en relación a cómo hemos programado netamente las presiones de subida y las presiones de mantenimiento. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver dentro de estas 5 respiraciones, ¿sí? Netamente podemos ver dos ciclos asistidos, ¿sí? Asistidos por el ventilador e iniciadas por el paciente. ¿De qué manera son asistidas? ¿Cómo qué cosa viene a ser asistido? Viene a ser ese proceso, ¿sí? Viene a ser ese proceso en la cual yo voy a programar netamente, voy a programar sea por flujo, o sea o sea, por flujo o por presión, la forma en que yo quiero que cuando esté en esta parte de acá, ¿sí? Cuando ya esté en la parte expiratoria, yo le digo al ventilador que lo programo por flujo o lo programe por presión, le voy a dar algunos datos diciendo que si el paciente en esta parte expiratoria te hace una depresión, ya sea porque puede ser que el paciente esté dormido y alguien de repente lo estimula, le toca la parte del tórax o presiona el abdomen con cierta presión y crea una presión negativa, lo que va a ocurrir es que esta parte se deprime. Al deprimirse, esto tiene, ¿qué cosa? Una valoración. Si está programado mi trigger por flujo, ¿sí? Si está programado por flujo, netamente basta que descienda el flujo, sea a 0,3, 0,4, 0,5, pero si yo estoy programando de 1 a 3, yo digo que aquí a esta velocidad encontró según mi programación a 1, hace una depresión hasta 1 y el basta que llegó a este nivel, el ventilador le da, ¿qué cosa le da? Un ciclo nuevo ventilatorio. Si yo y mi ventilador lo programé a 0 o lo programé a 3 litros por minuto, llega a 1, el ventilador no le da, el ventilador se mantiene sigue manteniendo una línea de base. Si llega a 3 o llega a 2 y yo he programado a ese nivel, el ventilador basta que llegue a 2, automáticamente en 0,00 milésimas de segundo, netamente hace la despresurización. ¿Sí? Igualito si sería netamente al nivel 3. ¿Sí? La sensibilidad está en relación a cómo nosotros queremos que este paciente participe dentro de lo que es el proceso de empezar a tomar la batuta de la respiración, ¿no? ¿Por qué programar 1? ¿Por qué programar 2? ¿Por qué programar 3? ¿Por qué no 4, 5, 6? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si la sensibilidad es tan pequeña, como puede ser 0,8, 0,5 o menos de 5, netamente el ventilador con algo tan sencillo como puede ser un poco de agua, como puede ser que alguien tocó parte del sistema, el ventilador puede entender que el paciente ha generado una depresión y ¡pum! Le da un ciclo respiratorio. ¿Sí? Puede ser que el paciente tenga un poco de flema y está en esa parte moviéndose en cada ciclo respiratorio programado y el ventilador le da como si fuera un ciclo más. ¿Y por qué no 4? ¿Por qué no 5? Porque netamente le vas a generar que el paciente sí quiere respirar y netamente llega a 1, pero no le da el ventilador. Llega a 2, que no les programa, tú les programado a 5.
Entonces, ¿qué sucede? Por algo bien sencillo, pues el paciente netamente se va a empezar a generar mayor trastorno, mayor asincronía, o netamente el paciente se empieza a cansar porque no está llegando, por más que llega a 3, pues llega a 4, no, pues tú has programado a 5 de flujo y ese paciente puede ser que, eh, que está queriendo jalar y tú vas a ver en tus gráficas que netamente que el paciente ves un ritmo en las cuales no es tan homogéneo ventilatoriamente. ¿Sí? ¿Y qué pasa con presión? Netamente es lo mismo, son niveles, puede ser -1, -2, -3, y yo le voy diciendo, pero ya el ventilador no va a censar un flujo, sino lo que va a censar, ¿sí? Lo que va a censar es un nivel de presión en centímetros de agua. ¿Para qué? Para que el paciente netamente trate de llegar a ese nivel. Es por eso que dicen que el disparo de flujo es lo que más se programa porque es un nivel de sensibilidad que es captado, que es menos con menos esfuerzo en el paciente, en las cuales te permite hacer un mejor trabajo o un trabajo más cómodo para la parte ventilatoria, ¿no? No es que no se utilice presión, no. Yo creo que sí, el tema está en saber valorar a tu paciente en el momento que tú quieres darles cargas o cómo quieres que desarrolle la ventilación de este paciente. ¿Sí? Entonces, cuando es controlada, cuando es asistida, pero para yo darle asistencia, le tengo que decir, o lo quiero asistir por flujo o lo quiero asistir por presión. Son dos maneras en que netamente yo puedo hacer que el paciente empiece a tener mayor compromiso, mayor actividad de cada ciclo respiratorio. Y bueno, en la parte de Nava, ¿sí? En la parte de Nava, netamente, esto ya es un nivel un poco más avanzado en las cuales los grandes problemas que tenemos unidades cuidados intensivos y lo que va a salir siempre más adelante o tratar de que se mejore en el confort del paciente, muchas veces es en qué momento el ventilador debe asistir cada ciclo respiratorio. Entonces, Nava netamente viene a ser una forma con un sensor de electroestimulación a nivel esofágico. ¿Detecta qué cosa? ¿Qué detecta? La actividad del diafragma. Y entonces cada vez que detecta la actividad del diafragma, en milisegundos le dice al ventilador que el paciente ya está por iniciar una nueva ventilación. Y es así que, no, bueno, este es un sistema mucho más desarrollado que permiten mejorar la sincronía ventilatoria. Ustedes cuando ya vayan viendo en los diferentes ponencias, netamente, las asincronías vienen a ser la parte más terrorífica, netamente, de que puede generar muchos trastornos a nivel pulmonar, y muchos procesos, no tan solo a nivel pulmonar, ¿no? Generar mayor gasto metabólico en los pacientes, mayor dificultad para poder hacer de repente un retiro sencillo de la parte ventilatoria, ¿sí? ¿Qué más tenemos nosotros? En los conceptos, entonces, para reforzar un poquito de lo que viene a ser el tipo de gatillaje, ¿sí? Cómo inicia el gatillaje netamente, tenemos que cuando el paciente netamente está sedado por completo, ese paciente no va a haber actividad y netamente se llama un modo controlado en las cuales el ciclo va, ¿sí? Pregunta del examen para que ustedes la contesten, cuando el paciente está en un modo controlado, ¿sí? Y el paciente no genera ninguna despresurización, nivel o caída del flujo que está teniendo, netamente el paciente va a estar en un disparo por tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido programada una frecuencia respiratoria y el paciente se divide en un segundo sobre las frecuencias que tú programado y tú vas a ver una homogeneidad entre cada ciclo respiratorio. En un modo controlado asistido, lo que tú vas a ver también van a haber actividades controladas, pero cada vez que el paciente
quiera un nuevo ciclo ventilatorio, vas a ver depresiones, ¿sí? Antes de iniciar la parte inspiratoria y esta depresión puede ser, según tu programación, por flujo o por presión, ¿sí? Y ahí tú vas a poder diferenciar un poquito en qué tipo de modalidad está siendo asumida por el paciente. Y la parte inferior aquí, netamente, ustedes pueden ver que todas netamente vienen a ser, ¿sí? Engatilladas por el paciente y ya aquí es como tú hayas programado, por presión o por flujo, el inicio de cada inspiración que está teniendo el paciente. ¿Qué viene a ser el disparo manual? ¿Sí? El disparo manual, perdón, el disparo manual netamente viene a ser que cuando nosotros queremos valorar o quisiéramos hacer algún procedimiento, todo ventilador tiene unos botones que son botones de maniobras, ¿sí? Y aquí netamente en su pantalla ustedes pueden ver que al lado donde está el cursor netamente dice inspiración, ¿no? Sí, un ciclo expiratorio. Sí, y usted presiona aquí y si el paciente está en un ciclo ventilatorio, acaba la fase e inicia solamente al presionar, ¿sí? Este botón, nuevamente le puede dar una embolada, le puede dar un ciclo nuevo ventilatorio. ¿Sí? ¿Esto se hace constantemente? No, esto solamente es para algunas valoraciones que tú necesitas hacer o para algún procedimiento que quieras hacer con el paciente en las cuales quieres homogenizar, mejorar el tema de manejo de secreciones. Tiene varias cositas en las cuales te permiten hacer un monitoreo y un manejo terapéutico. ¿Sí? Entonces a eso me refería con el disparo manual que todos los ventiladores lo tienen. ¿Ah? ¿Sí? Ah, no sé por qué se me queda acá. Ok. Ahora nosotros nos vamos a ir al tema de límites. ¿Sí? Bueno, el límite viene a ser la variable máxima de presión, flujo o volumen que puede alcanzarse y mantenerse durante toda la inspiración. ¿Sí? Entonces, acá nosotros estamos viendo nuevamente, ¿sí? Dentro de las tres curvas básicas de monitoreo, esto es una curva por volumen, ¿sí? Esta es una curva por volumen que la vamos a explicar en la siguiente ponencia un poco más, pero no sé si acá puse ¿sí? Entonces, esta es una curva de volumen, lo que nosotros vamos a ver aquí inició fase de disparo. ¿Sí? La fase de disparo inicia y netamente tú lo has programado por flujo o lo hayas programado por presión, llegó a donde tú le diste la información, el ventilador inicia rápidamente la presurización de ese flujo. ¿Sí? La base de toda ventilación es el flujo y netamente genera qué cosa. Aquí ustedes pueden ver curva, los valores de presión y en esta línea de vector netamente van a ver el tiempo. Y ustedes dicen, en este tiempo que va avanzando, cuánta presión yo voy metiendo. ¿Sí? Si es una curva de, de volumen en el eje de la presión, yo tengo que decir hasta cuánto va a subir esto, hasta cuánto se va a elevar. Y yo tengo que saber cuál es el límite al que va a alcanzar esto de aquí. Entonces vamos a hablar un poquito más de esa parte de límite de la parte ventilatoria. ¿Ok? Ok.
Muy bien. Entonces, la idea aquí propiamente es que esto para que ustedes me entiendan netamente, nuevamente viene a ser una curva de monitoreo en, en volumen, ¿sí? Volumen, un volumen en las cuales yo voy a saber, tengo que saber cuál es el IBI que tiene. Y acá ustedes vean esto mismo, pero con una fase un poquito más alargada. ¿Y qué vendría a ser esta parte un poquito más alargada? En las cuales ustedes vean esta parte de acá, ¿sí? Cuando inicia en la zona de presión y yo estoy ventilando por volumen, yo tengo una curva que va a ser, ¿qué? Una curva de tipo cuadrática. Cuando yo ventilo por volumen, ¿sí? La presión yo no la estoy definiendo. Lo que yo voy a definir netamente aquí, netamente es que un flujo mantenido. Ese flujo mantenido está programado ¿en qué? En un tiempo. Este tiempo puede ser que yo le dé en toda la fase del ciclo respiratorio que se desarrolle. Y entonces el término de esto de acá está en relación a qué? A ese flujo de mantenimiento, de límite que yo estoy programando. Pero ese flujo netamente también de límite puede estar, ¿qué cosa? Definido en relación a qué? A una pausa inspiratoria, ¿sí? Si yo le voy a dar más pausa, y esto de acá tiene ciertas consideraciones, cuando yo a un paciente le doy un poco de pausa porque quiero homogenizar, distribuir el flujo al cual, o el volumen que yo estoy ingresando, netamente va a tener una, una limitancia en relación a qué? Al volumen propiamente que estoy definiendo en el ventilador, y va a estar limitado esto de acá por la pausa que le estoy poniendo con el volumen objetivo que he definido, ¿sí? Y acá abajo netamente ustedes pueden ver, para ponernos un poquito más de repente observables, acá es una ventilación controlada por volumen, acá también es lo mismo. La diferencia es que acá no le doy pausa y acá sí le doy pausa. Y en la parte inferior netamente es una ventilación controlada por presión. Y aquí en esta controlada por presión, ¿sí? ¿Sí? El flujo se va a comportar en relación a un flujo decreciente. Ya no es un flujo cuadrático, sino es un flujo decreciente. Y entonces el límite de ahí va a estar definido justamente por la modalidad, que es la presión máxima a la que va a llegar el ventilador en todo el tiempo que yo he prefijado, el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Son los límites a los cuales nosotros vamos a valorar. Aquí les vamos a mostrar un poquito más un video, una forma. Sí, sí, ok. Sí. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Mm.
Ok, acá parece que se soluciona un poco. Yo voy a darle proceso a mi ventilador y yo voy a programar aquí a esta pacientito netamente en un modo controlado. Estos son los modos que tienen, esto es una simulación, pero muy directa del ventilador Drager, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos el modo volumen, ¿sí? Ese es el volumen en forma intermitente, netamente. Y vamos acá, ahora al modo volumen. Sí, ahí están prefijados algunos conceptos. Vamos a ver las hojas de valoración que nos permiten esto de acá. Muy importante siempre nosotros cuando trabajamos, también trabajamos el tema de las tendencias, ¿sí? Las tendencias en las cuales cuando hacemos el seguimiento de unos pacientes, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, que pueden ver que la curva de volumen, ¿sí? Zona de presión, zona de flujo y zona de volumen. Entonces, yo puedo ver que aquí, ¿qué está sucediendo? Congela. ¿Sí? Yo voy a ver aquí netamente que a esta altura de aquí hay una presión en la cual se está llegando el ventilador, que se va a contemplar a esta misma dirección. ¿Sí? Es hasta donde yo he repartido el flujo ventilatorio en este paciente. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si yo agarro y le aumento la velocidad de flujo? ¿Qué causa pensamos que puede suceder? Lo que tiene que suceder es que el flujo de aquí, si yo no estoy moviendo el tiempo y esta variable se está quedando constantemente, lo que va a ocurrir es que el flujo netamente, al acelerarse, tiene que haber una presión también que va a aumentar. Y entonces al aumentarse tiene que reducirse, ¿qué cosa? El tiempo de entrega de ese volumen, pero generándose, ¿qué cosa? Un tiempo de pausa un poco más larga. Vamos a subir ahí. Y entonces ustedes van a empezar a ver que cada ciclo nuevo, miren la diferencia, ¿eh? Miren ahora aquí en esta parte superior, ¿sí? Y aquí hay una parte inferior. ¿Qué es lo que yo hice? Netamente al ventilador le dije, acelérame el flujo. Al acelerar el flujo, esto netamente elevó las presiones y lo metió, el volumen que nosotros hemos prefijado de 520, lo metió en un tiempo menor. Al meterlo en tiempo menor, yo no he movido el tiempo inspiratorio. Entonces el ventilador tiene que respetar este tiempo ventilatorio para que el volumen ingresado en un tiempo menor se distribuya en este tiempo, que también se llama tiempo de pausa, para pasar recién a otra parte que es la parte expiratoria. Entonces, a lo que yo quiero mostrar netamente aquí es que la línea o límite que este ventilador puede tener aquí está en consideración al límite que nosotros estamos fijando, que viene a ser realmente el tiempo. Si yo voy a un modo ventilatorio por presión, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre. Y netamente aquí el límite, como dijimos hace un momento, es la presión, ¿sí? Sobre esa presión que hemos fijado acá, que bueno, está prefijado en el ventilador, que la podemos cambiar, y en este momento es 15, ¿sí? Esa presión inspiratoria, sobre eso se da, ¿qué cosa? Una condición de una variable de flujo. Y este flujo, mírenlo aquí, que netamente al inicio hay una gran elevación, hay una despresurización rápida y después hay un descenso. A esto se llama curva decreciente y netamente podemos ver que el límite está fijado por la presión que nosotros hemos generado para que cada ciclo no sobrepase esta zona ventilatoria. ¿Sí? Entonces eso es un poquito más sobre lo que nosotros estamos valorando
en el límite de presión. En el ciclado viene a ser la variable que condiciona, ¿sí?, el cambio de inspiración a una fase de expiración, ¿sí? Que también puede ser por volumen o puede ser por flujo o puede ser por tiempo, ¿sí? Entonces, aquí netamente el cambio de inspiración a expiración, netamente lo estamos viendo, ¿sí? Cuando en un ciclo corto, porque nosotros no damos flujo, netamente, que no aceleramos el flujo y hacemos que la distribución del flujo esté en relación al tiempo del ciclo ventilatorio inspiratorio que necesitamos, ¿sí? Se condiciona a no tener una pausa propiamente. Aquí nosotros cuando queremos o le damos tiempo de pausa, ¿sí? Netamente hacemos que haya una distribución un poco más homogénea del volumen que estamos precondicionando, y en esta parte es la variable de ciclado, netamente es el volumen predeterminado o el flujo que en sí es la base de ese cambio inspiratorio. Y en la parte tanto con pausa inspiratorio está en relación al tiempo que nosotros hemos predeterminado con el ejemplo anterior de 1,7 segundos, ¿no? Y si fuera por una modalidad de tipo de presión, netamente el, el tiempo de ciclado lo va a generar el ventilador con haber programado nosotros el tiempo al cual queremos que dure esa parte inspiratoria, ¿sí? Y la línea de base es la zona un poco más sencilla de entender, que netamente es el regreso a la capacidad residual que estemos trabajando, a la línea de base, a la línea de presión expiratoria positiva final que nosotros queremos que se mantenga en la parte expiratoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en resumida es el disparo, ¿sí? Acá hay una despresurización, acá hay un límite al cual va a llegar en un tiempo que está definido, que cambia el ciclado y que va a haber una zona de base. Esta zona es la zona de base. Acá también está la zona de base y comienza nuevamente una inspiración. Esto es por modalidad de volumen y esto es por modalidad de presión, ¿sí? En las cuales netamente la línea de base, ¿qué cosa te va a considerar? Primero, que el paciente tiene que regresar a esta línea de base. Si el paciente no regresa, puede ser que esté en un proceso de que esté atrapando aire, que netamente haya un volumen, una presión en la cual se está reteniendo, o lo que tanto se valora como el autopip, que viene a ser que netamente que del nivel que no se haya programado hay un poco más de resto de aire dentro del paciente, una pi intrínseca o una pi extrínseca que nosotros no estamos valorando correctamente, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito de esas variables de fases. Esto es un poquito bien, bien complejo, no es tan, se puede entender bien sencillo, pero es más un poco para poder definirlo dentro de los ventiladores, dentro de los talleres, me imagino yo que van a desarrollar correctamente, más analíticamente desde el concepto de en qué estamos teniendo al paciente. Desde que está sedado, desde que está activo, desde que ya está generándose el destete, yo debo que decir en cómo utilizo cada parte del ciclo respiratorio. ¿Qué cosa yo necesito de ese paciente? ¿A qué límite? Ese paciente viene con cierta condición pulmonar, puede ser un EPOC, puede ser un asmático. Y yo digo, ¿cómo esto de acá me ayuda a que tener una ventilación mucho más eficiente? Yo le puedo decir la sensibilidad en este paciente que es adulto mayor, lo veo todo caquético, lo veo todo débil. Yo digo, ¿cuánto empezaré? ¿Empiezo con uno, empiezo con dos, lo esfuerzo, no lo esfuerzo? ¿O le doy ciclos netamente en las cuales no interactúe porque lo veo cansado y netamente le doy, ¿qué cosa? Le doy sí, disparos por tiempo en las cuales el ventilador asume más el control de la parte ventilatoria.
El límite netamente no quiero que se me vaya, no, que la presión no se me suma demasiado, le doy un límite tanto por volumen, tanto por tiempo. Entonces, y el ciclado, en cuanto yo creo, voy a esperar para que cambie de inspiración a expiración, ¿no? Y la línea de base sobre la línea del PIP que yo esté manejando para tener una mejor oxigenación o para disminuir el esfuerzo que el paciente esté necesitando según la condición, si es un pulmón que es distendible o no es distendible, ¿no? Entonces, estas cuatro características también no tan solo es para programar, sino es para valorar propiamente si el paciente está interactuando, está cansado, está luchando con el ventilador. Es por eso que cuando ustedes vean el tema de asincronías ventilatorias, ustedes van a ver que hay trastornos tanto en la sensibilidad, tanto en límite, tanto en el ciclado, tanto en la base, que esto les importa para poder tener una lectura más objetiva de lo que está pasando, ¿sí? Pasamos al otro tema de tiempos programables, ¿sí? Es más sencillo. ¿Y qué viene a ser los tiempos programables, tanto inspiración y expiración? Que netamente todo pulmón tiene una cierta capacidad de contenido. Y también yo puedo decir, bueno, a un globo de cierto tamaño, de cierta característica, yo digo, esto solamente se puede inflar hasta aquí, se puede inflar un poco más, se puede inflar un poco más todavía. Entonces, esa capacidad, yo también le digo, tiene un tiempo para inflar ese globo y también tiene un tiempo de que se desinfle ese globo. Entonces, yo tengo que tener en relación, si es un paciente normal, la programación del tiempo inspiratorio y expiratorio siempre va a estar en relación al 1:2, a esa proporción básica. Un tiempo para hacer la inspiración y dos tiempos para que el pulmón solito, porque es una integración de que para inspiración necesito fuerza, necesito presurización. Para la expiración es un movimiento pasivo. Entonces, entendiendo de ese punto de vista, vamos a hablar de qué es un tiempo de ciclo total y la relación que tiene que haber en la programación de cada ciclo ventilatorio. ¿Sí? ¿Qué es una constante de tiempo? Una constante es el tiempo que el sistema pulmonar necesita para llenarse o vaciarse durante la inspiración y la expiración respectivamente a una presión estable, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí en esta gráfica, siempre con la gráfica de volumen, que es la que más cuesta entenderla, es sencilla, bien sencilla, pero hay que darle bastante a estarla analizando constantemente. Ustedes pueden ver esta pequeña área, ¿sí? Esta área bien pequeñita de acá tiene información. Esta subida rampa también tiene una información. ¿Sobre quién? Sobre un sistema de conducción. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver la flechita que dice inspiración de aquí, desde que despresurizó el ventilador hasta aquí. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué netamente sube la rampa, se eleva tanto? Si todavía sigue la parte inspiratoria, ¿por qué disminuye este valor? ¿Y por qué de aquí cambia y cae nuevamente? Todo eso tiene un porqué dentro del sistema de conducción, dentro del sistema de estiramiento propiamente del pulmón, que nosotros vamos a tener idea de qué está ocurriendo en el pulmón y qué es lo que yo necesito, en qué constantes yo necesito que el pulmón sea inflado. Entonces, el tiempo inspiratorio es el tiempo durante el cual el ventilador entrega aire a los pulmones. Se ajusta en relación a qué? A la edad y a la frecuencia respiratoria. Generalmente siempre el tiempo inspiratorio está entre 0,8 a 2 segundos, ¿no? Pero mayormente se programa un segundo de tiempo inspiratorio.
si ya lo van a definir ustedes cuando lleven ya trastornos ventilatorios, netamente, ¿qué te conviene? Si es un pulmón que es de difícil insuflación, tiene una distensibilidad muy marcada o tiene una distensibilidad muy baja, yo digo, entonces le aumento el tiempo inspiratorio o le reduzco el tiempo inspiratorio, pero sabiendo que si yo con este parámetro tan sencillo puedo generar mayor trastorno. ¿Dónde? ¿Qué cosa es tiempo inspiratorio? El tiempo inspiratorio es el llenado que hace la presurización del ventilador sobre un pulmón. El pulmón netamente, ¿qué cosa tiene? Vasitos. ¿Qué se da ahí? La circulación. Entonces, si yo estoy inflando mucho tiempo un alveolo, ¿qué pasa con el retorno? ¿Qué pasa con la circulación? Netamente hay una disminución, hay como una pausa, pues entonces a tiempos inspiratorios muy prolongados hago que el alveolo se mantenga más tiempo inflado, eso no netamente me considero que va a oxigenar mejor el paciente, no, puedo retardar el flujo o la parte circulatoria y si ya tienes un paciente descompensado, también puede generar mayor trastorno. Si el tiempo inspiratorio está menos de lo normal que necesita la parte pulmonar en lograr ventilar lo mayor que puedas en el ventilador, también vas a generar trastornos. Entonces, no existe una clave, un número propiamente entre lo que se tiene que considerar. Más o menos las literaturas mencionan que debe estar entre esta parte, 0,8 a 2, ¿no? Sí, un tiempo más largo puede mejorar la oxigenación en algunos casos, pero también puede aumentar el riesgo de autopía, ¿sí? Que netamente que viene a ser ya algunos trastornos ventilatorios. Aquí netamente el tiempo inspiratorio, dice, el tiempo total inspiratorio debe estar un tiempo inspiratorio entre más o menos un 25% del ciclo, más un tiempo de pausa que debe estar entre un 10%. ¿De qué nos está hablando netamente? De que el ciclo inspiratorio, no de todo el ciclo, solamente el ciclo inspiratorio debería estar entre 25 a 35% del tiempo total que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Y más o menos considerar que el pulmón es un pulmón, el pulmón nunca va a tener una forma de inflado homogéneo, siempre es un pulmón heterogéneo. Sí, hay algunas unidades que se inflan más rápido y hay algunas zonas alveolares que netamente van a tener constante de tiempo de mayor tiempo de insuflarse y propiamente genera un trastorno, ¿no? Y el tiempo expiratorio viene a ser el tiempo en las cuales dentro de la cual el paciente exhala pasivamente. Acá el ventilador no tiene que hacer nada más que solamente esperar qué cosa, ¿sí? La propiedad es que tiene el pulmón de desinsuflarse, de nuevamente recogerse hasta un punto crítico en las cuales esté trabajando. Inspiratorio, una forma activa, y expiratorio, todo lo que está debajo de la curva, para poder nosotros valorar propiamente en cuánto tiempo se está exhalando, ¿sí? Generalmente el tiempo expiratorio debe ser más largo que el tiempo inspiratorio para permitir la adecuada exhalación del CO2. ¿Sí? Recordando que el CO2 también es en una forma de difusión 20 veces más que el oxígeno. Y muy aparte que de eso, de tener una alta solubilidad, netamente necesita un tiempo un poco mayor para poder ser manejado. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser una relación? Una proporción de relación entre inspiración y expiración es tratar de valorar en una constante de tiempo, la inspiración sobre esa base de constante de tiempo, multiplicar por dos, que más o menos yo diría que dos constantes de tiempo deben ser para la expiratoria y una constante de tiempo para la inspiratoria. ¿Sí? La relación I puede ajustarse en algunos modos de ventilación para optimizar la ventilación pulmonar.
En pacientes con mecánica pulmonar normal, una relación de 1:2 o 1:3 es generalmente adecuada, ¿sí? Y entonces, si nosotros, ¿dónde está? ¿Se cerró? Vamos aquí. Mm, Imagínate. Muy bien. ¿Me siguen por aquí, por favor? A ver, vamos. Bueno, no encuentro el IE, pero vamos a hacerlo por aquí también. No hay problema. ¿Qué dijimos nosotros? Que la relación en un paciente normal debería estar de 1:2 y también podrías programar de 1:3, ¿sí? Entonces nosotros vamos a imaginar, ¿sí? Aquí en esta parte inferior ustedes pueden ver cuál es la relación que tiene este paciente. 1, 2 puntos, 1,9. Estamos cerca al 1,2. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a algo más sencillo. Si yo digo, este paciente, bueno, necesita solamente 10 respiraciones. Sí, yo estoy dándole el tiempo inspiratorio, le estoy programando la presión inspiratoria y bueno, yo he sacado mis cálculos que netamente necesita frecuencias de 10 respiraciones. En esa frecuencia yo digo, ¿cuánto está, cuánto está haciendo el ciclo respiratorio? Si yo divido 60 entre 10, me da dando a 6 segundos. 6 segundos es lo que me va a durar a mí. ¿Qué cosa? ¿Sí? 6 segundos es lo que me va a durar a mí el tiempo total. ¿Sí? El tiempo total que nosotros, que yo le doy a la inspiración y a la expiración. Si yo quiero una proporción de 1:2, yo voy a dividir esta frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre la proporción. Si yo quiero 1:2, yo digo, lo divido 10 entre 3. Al dividir yo 10 entre 3, netamente, ¿sí? Yo voy a decirle que más o menos entre 3, ¿sí? Más o menos el tiempo inspiratorio sería mm, 2,3, no, aquí yo tengo que sumar esto de acá, ¿sí? 1, 2, son 3, 10 entre 3 más o menos nos va a dar a 2,7, y 3, no, no, 3 un poquito más, ¿sí? ¿Y qué voy a ver yo acá? Como yo, como yo estoy programando aquí el tiempo inspiratorio a 2 segundos, ¿sí? A 2 segundos, el resto de tiempo que yo estoy,
que se va a dar la expiratoria viene a ser 4 segundos. ¿Sí? No sé si se me entendió un poquito ahí. Bueno, ahí me harán las preguntas. ¿Sí? Entonces yo programo el tiempo inspiratorio y programo 10. Yo voy viendo que esta relación ahora se va a dar que el tiempo inspiratorio es 2 segundos, ¿sí? Inspiratorio, y el tiempo expiratorio va a ser el doble en proporción a la tasa que estoy mencionando. Y lo contrario sería si yo agarro y digo, este, le quiero dar el 1 a 3. ¿Por qué le doy 1 a 3? No sé, de repente quiero considerar que me está haciendo un poquito, reteniendo un poco, o sé que ese pulmón demora más en poder generar mm, una eliminación mayor del volumen que está considerando. Entonces yo agarro y digo, muy bien, si yo le estoy dando 10 frecuencias respiratorias, ¿sí? Y ahora yo quiero conseguir un 1 a 3 de este paciente, yo tengo que dividir nuevamente, agarro, divido 10 ahora ya entre 4 para nosotros valorar propiamente cuánto va a ser su ciclo respiratorio. Y ahora, si yo quiero tener a este paciente con 10 frecuencias dividido entre 4, yo voy a tratar de manejar acá, ¿sí? Entre 4 respiraciones, un valor de 1 a 3, y sería más o menos 1,5, que es el tiempo inspiratorio al cual tengo que programar yo, y el resto de la parte expiratoria estaría más o menos en multiplicado 1,5 por 3 para dar ese tiempo de exhalación. ¿Sí? Todo eso está en relación ¿a qué? Está en relación un poco más a conocer un poquito más esto de acá. Entonces alguien analizó y netamente dijo que para yo insuflar un pulmón en un tiempo, ¿sí? En un tiempo debido, netamente dice que solo con una constante de tiempo, el pulmón se infla más o menos 63%. ¿Y cómo saco la constante de tiempo? Esta es una regla también básica, en multiplicar la resistencia por la compliance que uno está teniendo, y netamente puedo sacar las constantes de tiempo. Entonces, una constante de tiempo para tener 63% de un pulmón insuflado. Si yo le doy dos constantes de tiempo, netamente al pulmón lo he inflado más o menos al 86%. Si yo le doy 3, 4, 5, ¿qué? ¿Subirá la misma cantidad? No, pues netamente lo único que yo voy a estar haciendo es manteniendo una presión, pero voy a generar mucho más trastorno. No es porque le doy más tiempo lo voy a inflar más, sino netamente puedes generar a que haya trastornos como puede ser el barotrauma, puedes generar algún bili, algún trastorno de cizallamiento dentro del pulmón. Y lo mismo ocurre para la exhalación, ¿no? Que para nosotros poder exhalar netamente, para que el pulmón en promedio se haya eliminado un porcentaje del 80% en promedio, ¿sí? El 80% también necesita dos constantes de tiempo, es, que es lo que va a descender, porque menos de eso ya, si yo le doy más constante de tiempo, solamente voy a eliminar estos porcentajes que van a ser un poquito más reducidos. ¿Sí? Bueno, no sé si habrá preguntas. Ahí vamos avanzando. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bien, bien, estimados participantes, hemos finalizado con el tema número uno. Vamos a continuar con el tema número dos para al finalizar poder hacer la ronda de preguntas respectivas, dado que, bueno, este segundo tema es modos ventilatorios tradicionales.
Entonces, para poder darle un poquito de idea al primer punto que hemos tomado, vamos a continuar, licenciado. 5 minutos antes de finalizar la segunda franja horaria, nos tomaremos una pequeña pauta para poder hacer ronda de preguntas. Ya tenemos una consulta de por medio para poder escalarlo ya al finalizar el tema. Podemos dar inicio al tema número 2, licenciado. Muchas gracias.